Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Damos pues así, ¿verdad? Infinitas gracias a Dios que nos concede este privilegio de poder estar aquí para poder llevar el consejo de su palabra a través de este medio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar allí con nosotros. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La quinta trompeta del Apocalipsis, parte 4. En esta cuarta entrega le queremos invitar a usted a que vaya a su Biblia, amén, y busque allí en la palabra del Señor, amén, el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, versículos 2 y 3. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Amén. Apocalipsis capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén. Dice que aquí, hermanos, hemos venido ya hablando un poco acerca de los elementos simbólicos que están representados aquí y hemos estudiado nosotros que este humo simboliza a las filosofías humanas, las filosofías perversas de este mundo y que está, hermano, de alguna manera identificadas aquí, hermano, estas situaciones, estas teorías satánicas, imaginaciones vanas, sistemas humanistas que tratan de apartar de la vida de las personas todo lo que es Dios, hermano, todo lo que es Dios o lo que procede del Señor. La Escritura nos dice en el versículo 2 que cuando fue abierto el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo de un gran horno, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice que de ese humo que subió se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El simbolismo que nosotros podemos observar aquí está también en la Biblia cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestra lucha en sí, como cristianos, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y la palabra de Dios nos advierte acerca de estas cosas. También, hermano, la palabra del Señor nos habla de la verdad presente en la carta de Pedro 1:12. Nos habla de que nosotros debemos mantenernos firmes y que no debemos de cansarnos de repetir las mismas cosas y también como cristianos que se nos repitan las mismas cosas, que se nos repita lo que es el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros, porque la palabra de Dios es un consejo constante. Hay gente que no le gusta el consejo de la palabra porque dice, no, me siento responsable, me siento culpable cuando me lo predican, cuando me dicen, ya no siga en pecado, ya no siga en esa situación mala en la que está, y yo siento que me están regañando y Dios está como tintineando y como martillando mi vida, y entonces ya dice, por esa razón a veces no quiero oír el mensaje, pero es necesario repetir lo mismo para que quizás de alguna manera considere el destino espiritual que le espera y se aparte del mal camino y vuelva hacia Dios. La Escritura nos dice en el versículo 2 que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, este humo oscurece,
sofoca y envenena, hermano, y envenena. Ahora, la palabra del Señor nos advierte, porque el Señor Jesucristo dice, mirad que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Es decir, muchos vendrán como si yo los hubiera mandado, como si fueran autoridad mía, vendrán, dice el Señor Jesucristo, en mi nombre, y engañarán a muchos, si fuere posible, aún a los escogidos. Este humo del pozo que sale es para eso, para confundir, para aturdir, para, hermano, para nublar la vista, para todo eso, hermano. Y toda creencia, debemos de entender esto, hermano. Toda creencia o toda enseñanza que tiene su origen en las tinieblas, en las entrañas del pozo del abismo, o sea, en la mente y en el corazón de Satanás y de sus agentes, oscurece, sofoca, envenena y mata a las personas. Porque el Señor Jesucristo nos advirtió acerca de Satanás. Y una de las astucias o de las estrategias de Satanás es, hermano, que él viene para engañar, no para decir la verdad, no para hablar verdad, no para hacer verdad, sino para engañar. El Señor Jesucristo nos advierte a nosotros también acerca de esto y nos enseña que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. La Biblia nos dice a nosotros que dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice el Señor Jesucristo, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que vosotros tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Es decir, para que tengamos vida en abundancia. También en el capítulo 8 de Juan, el Señor nos habla acerca de esta característica de Satanás en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Si usted va allá conmigo a el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y por el versículo 44 en adelante, la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Amén. Fíjese que dice aquí la Biblia que cuando habla mentira, de suyo habla porque es engañador, porque es también padre de mentira, dice la Escritura. Entonces debemos de estar conscientes de que esto es lo que se desata por el mundo, el engaño. Por ejemplo, hay mucha tesis que de repente puede venir a usted y decirle, mira, si Dios no existe, Dios es solamente algo que está inculcado en tu mente, que a ti te dijeron desde pequeño que Dios existía. Y entonces tú crees en tu corazón que Dios existe y que Dios está en el cielo y que no lo podés ver, no podés hablar con Él y todo eso. Entonces, y le dice, la verdad es que Dios no existe. A ti te han hecho creer eso y Dios no es real. Entonces viene la persona y contempla aquella idea y dice, entonces si de verdad Dios no existe, ¿por qué me voy a estar mortificando? ¿Por qué me voy a estar sacrificando? ¿Por qué me voy a estar privando de tanta cosa que yo quisiera disfrutar en el mundo y no puedo disfrutarla en el mundo porque me he separado del mundo para vivir para Dios? Pero si Dios no existe, entonces ¿por qué me estoy sacrificando de esta manera? Y estos pensamientos, hermano, entran en la vida de la persona y le nublan su entendimiento, le nublan su pensamiento y viene al final en su corazón a decir, es cierto, no hay Dios. Y aparta de esa manera Satanás el corazón de la persona, lo aparta de Dios
y esta persona no se salva porque al final, al morir, entonces Satanás toma posesión de esa alma y se va juntamente con él al castigo por cuanto rechazaron a Dios y no quisieron el conocimiento de la verdad de Dios que llegara a sus vidas. Entonces aquí hay varios elementos, varias situaciones que nosotros debemos de considerar. La palabra del Señor nos habla aquí en el Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 2, que ese humo que salió de un gran horno y dice que oscureció el sol. El sol, hermanos, representa a la luz de la verdad divina. Eso representa el sol. No es, hermano, el sol físico que nosotros conocemos, porque aquí está hablando en términos simbólicos y representa, hermano, la luz de la verdad de Dios que alumbra la mente de los hombres. Jesucristo, que cuando estuvo aquí en la tierra, él expresó estas palabras diciendo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es, de hecho, la Biblia nos revela mucho acerca de Jesús, como lo dice el libro de Malaquías allá por el capítulo 4, y a todos los que temen, dice el nombre del Señor, a todos ellos les nacerá o les resplandecerá el sol de justicia, dice la Escritura. Les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces, nos damos cuenta nosotros, hermanos, que aquí está hablando del Señor. Y dice la palabra del Señor, la palabra de Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 1. Si usted mira la palabra del Señor en el versículo 4, amén. El Evangelio de Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, contra la luz. No prevalecieron porque el sol ya alumbraba y las tinieblas fueron derrotadas, porque la luz de Cristo vino para alumbrar a todo hombre. Como dice la Escritura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esto nos lo testifica a nosotros el mismo Evangelio de Juan. Dice también la palabra del Señor, amén, en el libro de Juan siempre, pero en el capítulo 12 y el versículo 36, mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Juan 12, 36, dice el Señor en su palabra: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Amén. Hermanos, el Señor él le dice al pueblo, bueno, en el versículo anterior le dice Jesús: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, porque no, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amén, no sabe a dónde va. Entonces, el sol que aparece aquí en Apocalipsis en el capítulo 9 y lo que es el versículo 2 está referido, hermano, a ese conocimiento, a esa verdad divina que alumbra de parte del Señor a todos los hombres, a toda la gente. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, dice ahí la Escritura. Entonces, ¿qué representa el aire? Porque dice la Biblia que salió humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire
por el humo del pozo. El aire, ¿a qué representa para nosotros el aire? ¿A qué representa lo que es el aire? El aire representa el ámbito moral, el ámbito espiritual, el ambiente en el que se desarrollan la mayoría de las personas. Hoy, hermanos, la mayoría de gente ha sacado a Dios de sus vidas, ha sacado a Dios de sus hogares, ha sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de todo el ámbito donde debería estar Dios, profundizando en los valores morales, en los valores éticos, en los valores espirituales, pero la gente ha sacado a Dios de sus vidas y han introducido herejías destructoras, han introducido doctrinas que son dañosas, que son dañinas para el ser humano, llevando al ser humano a la desobediencia para con Dios y por ende a la muerte misma. Lo están llevando, hermano. Amén. Ahora, fíjese cómo se encuentra aquí, hermano, esta situación bastante complicada, bastante dura. Dice, hermano, que se oscureció, dice, el sol y el aire por el humo del pozo, por el humo que salía, dice, del pozo. Hermano, ese ámbito moral y espiritual se llena de tinieblas que oscurecen y envenenan. Y envenenan, hermano, desde los más niños. Mire, hay un mensaje que Dios dice y yo quiero impulsar de esta manera y motivar a las hermanas maestras y agradecer mucho el trabajo que hacen las hermanas como maestras de niños, maestras de esas mentecitas en la escuela bíblica donde les enseñan a los niños los principios de la fe, los principios de la obediencia al Señor, donde le enseñan la doctrina básica, los rudimentos que se les enseña a los niños, el temor a Dios. Hermano, yo quiero agradecer a las hermanas verdaderamente. ¿Por qué? Porque ellas están cumpliendo uno de los mandamientos más principales del Señor. ¿Cuál es ese mandamiento más principal? El que protege a los niños. El que protege a los niños. Porque los padres, bien, tenemos la responsabilidad de orientar a los niños, pero también en la iglesia tenemos la responsabilidad, donde estemos nosotros, de orientar a nuestros niños. ¿Para qué? Para que ellos en el futuro sean personas de bien, sean personas de Dios, que tengan los principios de la fe bien arraigados en sí mismos, de tal manera que no sea fácil arrancarlos o moverlos de esa condición. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el niño necesita esa instrucción. Al niño no se le va a olvidar que aquella maestra de Biblia, aquella maestra de escuela dominical le enseñó a amar a Dios, le enseñó cómo orar, le enseñó cómo pedir la protección a Dios, le enseñó a tener temor de Dios a la hora de hacer una acción mala, le enseñó a leer la Biblia, le enseñó a cantar a Dios, le enseñó el amor a Dios. Porque aprendió ella de la Biblia, porque entendió y hace el papel de madre espiritual, ayudándole a esas mentes, a esos corazoncitos, a esos niños, para que puedan avanzar en el camino de la fe, para enfrentarse a un mundo que no tiene misericordia, a un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Cuando los niños van y se enfrentan allá a todo el conglomerado de los demás niños que tienen
las doctrinas del mundo y que viven como la gente del mundo, amén, se dan cuenta ellos de la gran diferencia y sienten un gran temor de Dios, sienten un gran temor de Dios en sus vidas y sienten aquel anhelo de venirse y refugiarse en Dios y de buscar en Dios la respuesta a su necesidad, aún en sus vidas pequeñitas, aún en sus vidas. Hermano, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay personas en el mundo que ahora mismo están celebrando, hermano, fiestas al diablo, están celebrando Halloween, están disfrazando a sus hijos de muertos y celebrando al Dios de la muerte. Quiero decirle que el Dios de la muerte es Satanás, porque Él es el que vino para hurtar, para matar y para destruir. El Dios de la muerte es Satanás. Pero Jesucristo es el Dios de la vida, el que vino para que nosotros tuviéramos vida. No tenemos nosotros que andar celebrando a la muerte ni nada de eso, hermano. El Señor reprenda todo tipo de cosas que sea contraria a la fe, que sea contraria a los principios de la obediencia, porque ese humo, esas filosofías, esa religión falsa, esas cosas satánicas que están allí, hermanos, están ganando y muchos están siendo invadidos, aún desde pequeños. Sus padres que están en una situación ahí, están, hermanos, metiéndole, inculcándole a sus hijos, diciéndoles que esas cosas son buenas, cuando verdaderamente son cosas malas, nefastas, cosas que Dios aborrece y las ha mencionado el Señor. Igual cuando se habla de la adoración falsa, el niño que aprende desde pequeño que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese niño no va a venir a inclinarse ante una imagen, ante una estatua de cualquier material que sea, de oro puede ser, pero no la va a reconocer como Dios, porque él sabe que Dios es espíritu, porque así se lo enseñaron sus maestras, porque así se lo enseñaron sus ministros, porque así se lo inculcaron y porque así está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, y lo han preparado para la gran batalla, hermano, para la gran batalla. Así que no está fácil ese trabajo, pero es un trabajo muy lindo que realizan nuestras hermanas. Y entonces, hermanos, tenemos que afianzar nosotros esto. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que perezcan, no queremos que suceda nada malo en la vida de ellos. La Escritura, si usted me permite adelantar un momentito, en el libro de Apocalipsis capítulo 9, ahí donde estamos, y en el versículo 20, la Biblia nos dice que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, ni dejaron, dice la Escritura, de adorar a los demonios. Amén. Dice, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero aquella persona que no ha sido contaminada con ese humo, que no ha sido absorbida, hermano, allí esa persona se mantiene firme y se mantiene con la luz de Dios resplandeciente en su vida, caminando en la luz del Señor, caminando en la luz de Cristo, y no es absorbida por las tinieblas, porque las tinieblas, hermano, ganan terreno cuando las personas le dan cabida en su corazón. Hay gente que dice, no, si no es malo, dice. Eso es cierto que es una celebración al diablo, pero no es mala. Y incluso hay personas que dicen, no, yo dejo que mi hijo participe o mi hija participe en estas cosas porque como ella no es bautizada todavía, como ella no es cristiana, y usted que es cristiano, ¿para qué está? La Escritura dice, ¿acaso le habrás estorbado, como le dijeron a Elí, el sacerdote en tiempos de Samuel el profeta? Dice, Elí sabe del pecado de sus hijos y no les ha estorbado. Y usted como padre o yo, hermano, no les hemos estorbado tal vez a nuestros hijos lo suficiente para que comprendan que las cosas de Dios se respetan y que a Dios se le ama y se le adora en espíritu y en verdad, y que el Señor es vengador de todos aquellos que se apartan de su camino. Por lo tanto, tenemos un gran trabajo, hermano, con la iglesia, un gran trabajo con los hermanos, porque incluso hay gente, hermano, que
absorbida por la oscuridad ahora mismo, están preparándose para adorar en el Día de los Muertos, hermano. Están ahí preparándose para el 2 de noviembre, ya listándose todo para ir a adorar, para ir a hacer fiestas a los cementerios, a compartir comida, frutas y a dejarles hasta comida en las tumbas. Allí, hermano, a los supuestos espíritus, que ya sabe que un espíritu no come cosas. Amén. Así, si usted conoce la Biblia, usted que ya tiene conocimiento, usted no está atontado por ese humo, hermano. Usted está bien espiritualmente. Entonces, hermano, hay gente que incluso hasta está haciendo cultos y está haciendo altares a la Santísima Muerte, así le llaman, hermano, ahora mismo. Entonces, todas estas cosas están contempladas dentro de lo que acá Apocalipsis nos enseña. Cuando se oscurece el sol, cuando se oscurece el aire por causa del humo del pozo. Porque la gente va, hermano, y hace todo este tipo de cosas, hermano. Entonces tenemos una situación de tinieblas que oscurecen, que sofocan, que envenena el alma de los hombres. Porque la Biblia nos dice algo y yo quiero que usted lo note en el libro de Proverbios, el que hemos mencionado en el capítulo 22, creo que está del libro de Proverbios, cuando dice que se instruya al niño en su camino. Fíjese que si a un niño se le enseña a ser malo, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de ese camino de la maldad. Pero si a un niño se le enseña el camino de lo bueno, aun cuando sea viejo, él va siempre a buscar el camino de lo bueno, porque en eso se formó. Entonces, por eso la importancia de que usted como padre lleve a sus niños a la escuela dominical, que usted guíe a sus niños y no los deje participar de las obras infructuosas. Amén, como dice Efesios, ahí por el capítulo 5, donde la escritura, amén, en Efesios 5, cuando nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando usted permite que sus hijos participen en cosas malas, en cosas perversas, en cosas que abiertamente son una adoración al diablo y son una oposición a Dios, y usted lo permite, entonces usted también lleva culpa. Lleva culpa porque la sangre de él, de ese niño, será sobre usted. Por cuanto usted no lo instruyó en el camino del Señor, el Señor demandará de su mano la sangre de ellos. Por cuanto no reconvino en su tiempo cuando debió hacerlo, cuando debió cumplir con el mandamiento del Señor. La Escritura nos enseña a nosotros eso, de que no debemos hacer este tipo de situaciones o este tipo de circunstancias. Ahora, hermanos, dice que del humo, amén, versículo 3, si usted está leyendo conmigo Apocalipsis ahora mismo, en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 9, versículo 3, hermano, amén, Apocalipsis 9, 3, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén. Dice, hermano, que del humo, de ese humo, amén, ya hemos hablado qué era ese humo, amén, todo lo que son las filosofías, lo que son las doctrinas falsas, toda la situación que ya hemos hablado, de ahí surgieron, dice, unas langostas. Así las llama la Biblia, las langostas. Pero ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere, hermano? ¿Qué son? Del humo salieron langostas sobre la tierra, dice el versículo 3. Hermanos, aquí estas langostas no se trata de insectos, hermano. No son insectos llamados langostas ahí, ni tampoco se trata de un crustáceo marino del mismo nombre, que salieron ahí langostas, hermano, así como los camarones gigantes, ¿verdad? No, hermano. Aquí se está hablando de estas langostas, hermano. Son seres humanos. Están saliendo, de ahí están saliendo esto. Y déjeme decirle que hoy día esta situación está bastante fuerte. Tal vez la comprendemos más adelante,
cuando veamos todo este tipo de cosas que se está inculcando y llevando, hermano, a un término que ya solamente Dios puede hacer juicio, porque estamos llegando a los tiempos de Sodoma y de Gomorra. ¿Sabe? Se trata, a nuestro entender, estas langostas representan, hermano, a toda la gente, a todos los hombres y a las mujeres que gobiernan o que ejecutan la voluntad de los gobernantes durante lo que en la Biblia se conoce como el poco de tiempo. Cuando las naciones, habiendo sido engañadas, estarán bajo el dominio de influencias satánicas. La gente que está allí, hermano, yo, bueno, tuve la oportunidad de asistir a una capacitación de parte del gobierno de la República, donde estaban hablando, hermano, la capacitación versaba sobre la equidad de género. Y entonces decía, aquí nosotros tenemos que, nos decían en esa capacitación, tenemos que desechar la Biblia, tenemos que desechar todo eso que ha sido enseñado a través de la religión cristiana a todas las personas, dice, porque la Biblia es sexista, nos decía, porque la Biblia es patriarcal, porque la Biblia pone a Dios como padre y lo que él dice, eso es lo que se hace, dice. Entonces nosotros no podemos aceptar ese modelo patriarcal porque no hay allí equidad de género. Es más, Dios le dice a la mujer, el hombre va a gobernar sobre ti, le dice el Señor a la mujer, porque lo que tú deseabas no te lo daré a ti, sino a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces decían allí una señora que dirigía esta capacitación y decía ella, ¿por qué la religión no ha considerado, la religión cristiana, el que haya mujeres papas, dijo, en el mundo, dijo? Y es precisamente porque todo esto es absorbido por los hombres. Y comenzó a hablar, hermano, en su filosofía, en su pensamiento, a hablar de la equidad de género y un montón de cosas. Y mucha gente asombrada, ¿verdad?, de aquellas personas diciendo, sí, tiene razón, es cierto que no se le ha dado empoderamiento a la mujer en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro. Y comenzaban, hermano, a hurgar. Y es cierto, Dios no, nos hizo a un lado. Dios no puso mujeres apóstoles. Dios no nos dio ministerios así como le dio a los apóstoles, no, etcétera, etcétera. Y comienzan, hermano, como la rebelión, ¿verdad? Como la rebeldía y todo eso. Hermano, déjenme decirle, no se puede luchar contra eso porque parecen langostas, porque parece una plaga, hermano, en el mundo entero. Luchar contra ese tipo de pensamiento, contra ese tipo de cosas, porque la lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad que apoderan o se apoderan de la mente de las personas para que en la mente de esas personas haya una rebeldía, de tal manera que esa rebeldía vaya en contra de Dios, se oponga a todo lo que venga de Dios, lo que se llama Dios. Y ahora, incluso en las iglesias se da ese fenómeno. Si usted mira otras iglesias que no sean iglesia de Cristo, de repente dicen, no, si es que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre. La mujer puede ser apóstol, la mujer puede ser pastora, la mujer puede predicar, la mujer puede hacer esto, la mujer puede hacer lo otro. Hablando este mismo lenguaje de lo que es la equidad de género. La misma situación, hermano, toda la misma situación. Entonces, situaciones normativas que son contrarias a la Biblia. Y aquí, pues, si usted quiere creer una cosa o quiere creer la otra, solo déjeme decirle algo, que aquella persona que comienza a creer en esas filosofías, en esas líneas de pensamiento que son de ese humo, que vienen por esas langostas y todo eso, porque las langostas surgen del humo, hermano, todas esas personas va a desechar a Dios de su vida, porque va a apartar a Dios de su vida. No va a poder comulgar como cristiano o como cristiana delante del Señor, viviendo una doctrina distinta o viviendo una condición diferente.
Hay gente que dice, no, yo soy cristiano, pero yo voy a vivir mi vida como yo quiera y la voy a vivir así como el mundo, porque yo no me puedo privar de tanta cosa, etcétera, etcétera. Porque hay incluso filosofías que le hacen creer al hombre que está bien todo, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y así le hacen creer y así continúa, hermano. Mire, hermano, hay naciones enteras, gobernantes que han sido engañadas engañadas en el mundo entero, juntamente, hermano, con todos los demás seres humanos a su servicio. Son como una gran plaga de langostas que hace un terrible daño, causando un sufrimiento indecible. Aquellas personas que hemos abrazado la fe de Jesucristo y estamos abrazados a la fe de Cristo, hermano, sabemos que la lucha no está fácil. ¿Por qué? Porque el mundo entero, los gobernantes enteros, están bajo el poder del maligno. Mire, hermano, hay algo que yo quiero mencionarles con respecto a esto. Dos cosas, o dos partes de la Biblia que quiero que consideremos. ¿Recuerda usted cuando Jesús fue tentado en el desierto? En el Evangelio de Lucas, amén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, si usted va allá conmigo, al Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, dice la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Si usted está leyendo la Biblia conmigo, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5, dice la Biblia, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén. Mire cómo le dijo el diablo a Cristo. El diablo aquí estaba tratando con el mero Cristo, hermanos. Y Cristo en ningún momento le dijo a Satanás, es mentira lo que tú estás diciendo, eso no es verdad, etcétera. No. De hecho, hay otra parte de la Biblia que confirma esto que está diciendo Satanás aquí, hermano. Lo que está diciendo Satanás. Satanás le dijo a Cristo cuando lo llevó al monte alto, dice, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué son los reinos? Los reinos son los gobiernos. Los reyes son los gobernantes. Hermano, los gobernantes de las naciones, los gobernantes de los pueblos. Le mostró el poder. Dice que le mostró todos los reinos y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y te daré toda la gloria de ellos. Amén. O sea, todo el poder que tienen esos reinos, el poder que tienen esos gobiernos, toda esta potestad. Y el diablo le dijo a Cristo, porque a mí, amén, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, dice él, la doy. Entonces, aquí surge la pregunta, y entonces, ¿cómo es eso de los gobiernos? ¿Quién es que están allí ejerciendo los gobiernos? ¿Cómo es eso de las naciones y todo eso? Ah, hermanos, la palabra del Señor dice que el diablo le dijo a Jesús, después que le hubo mostrado todos los reinos, todos los gobiernos, todas estas naciones, le dijo, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a conceder, porque a mí me ha sido dado, porque a mí me ha sido entregado, y a quien yo quiero lo doy. Dijo el Señor, dijo Satanás, le dijo al Señor, a quien quiero, le dijo, se lo doy. Si tú postrado me adorares, le dijo, todos serán tuyos. El Señor Jesucristo naturalmente rechazó esta oferta que Satanás le hizo. Entonces nosotros debemos saber algo que Jesús también dijo cuando estaba siendo interrogado allá por Herodes. Cuando preguntaron, ¿eres tú rey? Y él dijo, bueno, dice yo
la verdad dice, tú dices que yo soy rey, pero si mi reino fuera de este mundo, de cierto mis súbditos pelearían y no me dejarían estar aquí. Pero mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. Por eso es que la iglesia no tiene su mirada puesta en este mundo. ¿Por qué? Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, no militamos según el mundo, no militamos en la carne, sino que militamos en el Espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, aquí mismo, hermano, nos lleva a lo que dice Juan, amén, en el capítulo 5 de Juan. Si usted va allá conmigo a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 19. La palabra del Señor nos dice a nosotros de la siguiente manera. Juan 5, 19. Dice el Señor así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Para que sepamos cómo es que está este mundo, cómo es que está gobernado esto, cómo es que está toda esta situación, hermano. Por lo tanto, debemos saber que lo que nosotros estamos haciendo como iglesia es rescatando a esa gente que está allí, que está atrapada, que está en el mundo y que nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el poder ahí del enemigo. Así que, hermanos, tengamos esa plena certeza, esa plena convicción que Dios nos ama y Él quiere salvarnos a todos, pero que va a depender de nosotros cuando desechemos el humo, que permanezcamos siempre en la verdad. Permaneced en mí, dijo Cristo, y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo, el humo lo va a entorpecer, lo va a entontecer, lo va a guiar hacia ahí y le va a perder la mente, primeramente, y después va a perder su alma, porque va a morir en esa condición. Entonces, hermanos y amigos, sigamos el consejo de la palabra de Dios y le pedimos a Dios por usted y que siempre pueda acompañarnos a través de este medio. Que Dios, pues todopoderoso, me lo bendiga rica y abundantemente a usted en su vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.